Descubre 10 verdades inspiradoras que transformarán tu día a día. Revelaciones estoicas. La luz del sol se filtraba entre las calles empedradas de Oaxaca, llenando los rincones con matices vibrantes que Javier buscaba capturar en cada pincelada. Con solo 23 años, la pasión por la pintura ardía en su interior, pero su sueño se enfrentaba a la dura realidad de su familia. Su madre, María, una mujer de batalla y sacrificio, no dejaba de repetirle que un trabajo seguro era lo único que realmente importaba. Ese mantra resonaba en su mente como un eco persistente, ahogando su voz interior y cuestionando su elección. Javier contemplaba su lienzo mientras el torbellino de emociones lo envolvía. El penúltimo día de primavera, una noticia lo sacudió como un rayo. Había sido seleccionado para una exposición que podría cambiar su vida. La emoción chisporroteaba en su pecho, pero junto a ella, una angustia creciente palpitaba en sus entrañas. ¿Cómo podría compartir esta alegría con una madre que solo veía en su arte un camino hacia la inestabilidad económica? La presión aplastante que sentía era abrumadora. La idea de decepcionar a su madre lo mantenía atado, como prisionero de su propia creatividad. Como un faro en la tormenta, la llegada de don Luis, un viejo amigo de su madre, cambió su trayectoria. Este artista ya retirado, cuyas obras decoraban muros de la ciudad con historias de vida, comenzó a guiar a Javier en el arte y a enseñarle sobre autenticidad. Pero mientras pasaban las tardes entre risas y enseñanzas, la voz de su madre no desaparecía. Las expectativas familiares se convertían en muros invisibles que limitaban su libertad. Era un tira y afloja entre el deseo de ser fiel a sí mismo y la necesidad de ser el hijo perfecto que su madre siempre había querido. La tensión crecía a cada momento. Javier se encontraba atrapado entre el anhelo de expresarse y la culpa. Recordaba a su abuelo, un artista que nunca se atrevió a seguir sus sueños por miedo al rechazo. Esta carga pesaba sobre él como una sombra espesa, y su mente acelerada le jugaba trucos, haciéndole dudar de su valía. La inminente exposición se iba acercando como un tren que no se detendría, mientras su madre seguía sin entenderlo. Sus conversaciones estaban llenas de silencios incómodos y miradas que decían más que 1000 palabras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, bajo un cielo estrellado, la angustia de Javier se tornó palpable. Mientras pintaba, la luz de la luna iluminaba su lienzo, revelando colores y formas que parecían gritarle al mundo. Pero en su interior, la lucha era feroz. ¿Debería seguir el camino del conformismo o lanzarse hacia lo incierto, donde el arte fluía con libertad? Se sentía dividido, como si cada trazo fuera un grito de su alma, pidiendo ser escuchada, pero también un riesgo que podría desmoronar las expectativas de su madre. La presión se intensificaba con el tiempo y, ante la inminencia del día de la exposición, Javier se enfrentaba a una decisión que determinaría su futuro. ¿Podrá romper el ciclo del miedo y demostrarle a su madre que ser fiel a uno mismo puede ser la mayor forma de éxito? La mañana de la exposición llegó con un aire de incertidumbre que pesaba en el pecho de Javier. Mientras miraba su lienzo, la mezcla de nervios y anticipación lo invadía. Aquella obra, que había dedicado tantas horas a perfeccionar, era más que solo pintura. Era un testimonio de su alma, un intento de liberarse de la prisión emocional que su madre había construido, aunque sin quererlo. Intentó enfocarse en el proceso, pero un torrente de pensamientos lo asediaba, cada uno acusándolo de egoísmo por perseguir su sueño. La galería era un laberinto de voces y risas. El ruido llenaba el aire, y Javier, pese a estar rodeado de admiradores y otros artistas,
Se sentía más solo que nunca. Sus amigos le habían brindado todo su apoyo, pero en el fondo de su corazón, solo anhelaba la validación de María. La idea de presentar su obra ante la ciudad lo entusiasmaba, pero el eco de las palabras de su madre volvían a resonar. Un trabajo seguro, Javier. Eso es lo que realmente importa. Así, mientras el reloj avanzaba, Javier se encontraba ante un dilema personal descomunal. Las expectativas sociales y familiares pesaban sobre él, creando un puente inquebrantable entre el deseo de ser un artista y la necesidad de complacer a su madre. En un instante de crisis, dirigió sus pensamientos hacia don Luis, quien siempre había enfatizado la importancia de ser auténtico. El arte nace de la verdad, le había dicho. Javier cerró los ojos, permitiendo que una oleada de determinación atravesara su cuerpo. Decidió que, independientemente del resultado, su presentación sería un acto de autocuidado. Tomaría el riesgo de ser honesto en su expresión. Al activar el goteo de su pincel sobre la paleta por última vez, un sentimiento de liberación lo inundó. Al fin, entendió que su arte no solo buscaba la aprobación de su madre, era un diálogo con su ser interior, una manera de rendir homenaje a la parte de él que siempre había sido reprimida. Cuando llegó el momento de enfrentar a la audiencia, Javier se adelantó. Sus manos temblaban, pero su mirada reflejaba la determinación. Compartió su proceso creativo, la lucha que había llevado, y cómo su arte se originaba en un lugar de vulnerabilidad. La presentación era una mezcla de nerviosismo y pasión, y mientras hablaba, notó que algunas personas lo escuchaban con atención, como si sus palabras resonaran con sus propias luchas. Pero al mirar entre la multitud, sus ojos se encontraron con los de María. La expresión de su madre era un enigma. Amor, preocupación, y quizás una pizca de decepción. Aquella mirada lo desarmó. En vez de quedarse anclado en la desconfianza, se armó de valor y decidió que ese era su momento. Con voz firme, agregó un último comentario. Este camino es el mío, y aunque pueda no ser el que esperabas, es el único en el que encuentro paz. Al concluir, los aplausos estallaron en la galería. Sin embargo, la verdadera reacción vendría de su madre. Javier respiró hondo, sintiendo que, por primera vez, se estaba permitiendo a sí mismo ser genuino. La incertidumbre lo envolvía nuevamente, pero había un resquicio de esperanza. Mientras se retiraba a un rincón, encargado de absorber lo ocurrido, Javier se dio cuenta de que no podía controlar cómo reaccionaría su madre. Pero por primera vez, entendió que su valor no radicaba en la aprobación externa, sino en la valentía de perseguir su verdad artística. En ese instante de epifanía, algo cambió dentro de él. Sin embargo, antes de poder procesar el momento, alguien se acercó a él. Un desconocido, con una mirada intensa y un portfolio en la mano, le hizo una propuesta que podría transformar su carrera. He estado observando tu trabajo. ¿Te gustaría hablar de una colaboración? El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Podría ser que las oportunidades, una vez temidas, ahora se presentaran en su vida como un río caudaloso? La curiosidad y la duda comenzaron a entrelazarse mientras miraba al desconocido, consciente de que su viaje apenas comenzaba. La mente de Javier se disparó ante la inminente pregunta del desconocido. Aquella oferta lo atrapaba, aunque surgían dudas en su interior. Aquel era el momento que tanto había esperado, una oportunidad que parecía sacada de un sueño, pero también una posibilidad de fracaso, el eco de las expectativas familiares resonando en su mente como un golpe de tambor. ¿Cómo te llamas?, logró preguntar, intentando recobrar la compostura. Ramón, respondió el hombre con una sonrisa que parecía transmitir confianza. He seguido tu trayectoria desde que mostraste tu obra en la exposición. Tienes un talento verdadero, y creo que podríamos crear algo único juntos. La posibilidad de una colaboración con alguien experimentado jugó con los nervios de Javier. El impulso de aceptar le ardía en las venas, una chispa de esperanza. Sin embargo, también era consciente de que aceptar esa oferta significaría comprometer una parte de sí mismo. Podría perder lo que había luchado por convertir en su propia voz artística.
La lucha interna entre el deseo de éxito y el temor a traicionar su autenticidad lo mantenía en un delicado equilibrio. ¿Qué tipo de colaboración tienes en mente?, inquirió, intentando enfocar su pensamiento en lo práctico. Me gustaría que trabajaras en una serie de obras para una nueva colección que planeo lanzar. Estoy seguro de que tu estilo resuena con lo que busco. La mirada de Ramón era intensa, casi hipnotizante, y Javier sintió cómo su corazón latía más rápido con cada palabra. El silencio entre ellos se llenó de posibilidades. Las palabras de don Luis invadieron su mente. El arte nace de la verdad. ¿Era esta propuesta una verdad o una ilusión? Necesitaba decidir. Y pronto. Mientras el murmullo de la galería seguía fluyendo a su alrededor, Javier se dio cuenta de que su respuesta no solo afectaría su carrera, sino su propio sentido de identidad. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Déjame pensarlo, finalmente dijo. La respuesta no era lo que Ramón esperaba, y su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y desilusión. Pero Javier necesitaba espacio para considerar el cambio que significaría. A medida que se alejaba, el aire fresco de la noche le dio algo de claridad. La idea de una velada de creación conjunta le generaba una tensión inesperada. Sentía una balanza equilibrándose entre el miedo a perder su integridad y la emoción de potencializar su arte en algo mucho mayor. Mientras se alejaba de la galería y pensaba en lo que había logrado ese día, Javier entendió que cada decisión que tomaría hacia adelante definiría no solo su carrera, sino su esencia misma como artista. No obstante, en su corazón sabía que ser auténtico resultaba ser más importante que aceptar cada oportunidad que surgía a su frente. Pasar a la siguiente etapa de su vida requeriría de una comprensión más profunda de su visión artística. ¿Estaba listo para dar ese salto? ¿O se quedaría atrapado en los ecos de terceros, en el peso del legado familiar? Las conversaciones que tendría que mantener consigo mismo se transformarían en la verdadera batalla. Se sentó en un banco del parque cercano, observando cómo la vida pasaba a su alrededor, preguntándose si estaba listo para la colaboración que podría cambiarlo todo. Justo cuando se sumía en sus pensamientos, un mensaje en su teléfono sacudió el aire de la noche, llenando sus venas de adrenalina. Era un mensaje de su amigo Lucas, quien le enviaba un documento importante. Javier, por favor, revisa esto. Puede ser clave para tu futuro. La alerta en su pecho se intensificó. ¿Qué le esperaba en esa pantalla? La incertidumbre le dio un giro al estómago, impulsándolo a tomar decisiones que podrían llevarlo al siguiente nivel. La vibrante expectativa de Javier se apoderó de él mientras desbloqueaba su teléfono. El tono del mensaje de Lucas había despertado un sentido de urgencia que no podía ignorar. Con manos temblorosas, abrió el documento y comenzó a leer, sus ojos escaneando las palabras con avidez. 10 verdades inspiradoras que transformarán tu día a día. Leyó en voz baja, una respuesta a su lucha interna, ya que parecían palabras que hablaban directamente a su situación. Reflexionó sobre cada frase, cada revelación resonando en su mente como un eco de motivación y desafío. Una de las afirmaciones resonó particularmente fuerte. No temas el fracaso. Teme a no haberlo intentado. Entonces, se dio cuenta de que su miedo a perder su autenticidad podría ser un obstáculo mayor que cualquier fracaso potencial. Tenía que asumir los riesgos, o sus aspiraciones artísticas nunca florecerían. Sentir la adrenalina fluir por su cuerpo era un recordatorio de que la vida está compuesta de decisiones, y cada una de ellas lo definiría como artista. Mientras continuaba leyendo, se encontró reflexionando sobre su relación con el arte. En su búsqueda de la autenticidad, había confundido una evolución natural de su expresión con la traición de su esencia. Elementos que una vez consideró compromisos, estaban empezando a formar parte de un nuevo vocabulario visual que podría integrarse. Era necesario crecer, aun si eso significaba cambiar. Las imágenes de las obras que podría crear con Ramón empezaron a tomar forma en su mente, coexistiendo con sus ideas originales. ¿Y si esta colaboración no lo alejaba de su autenticidad?
sino que lo expandía. La noción de trabajar con alguien que valoraba su talento le trazaba un camino nuevo, abriendo puertas que antes había mantenido cerradas. Con cada verdad inspiradora que leía, Javier sentía que se alejaba de la incertidumbre y se acercaba a una comprensión más profunda de sí mismo. En particular, una línea lo hizo detenerse en seco. Tu voz es única, pero la puedes enriquecer sin perder su esencia. La idea de permitir que diferentes influencias se integraran en su trabajo, sin perder su identidad, resonó como un mantra en su mente. ¿Por qué no podía construir sobre su talento supremo, en lugar de entregarse a la inercia del miedo? Con determinación renovada, Javier tomó su cuaderno de bocetos y empezó a delinear ideas que combinaban su estilo único con la propuesta de Ramón. La noche oscura se convertía en un lienzo iluminado por la luz de su mente creativa, como si cada revelación lo guiara hacia una transformación inminente. Desde ese instante, supo que su viaje no se trataría de una elección entre dos caminos, sino de una exploración de su verdadero ser como artista. La vibrante energía de su nuevo deseo lo impulsó a revisar los detalles de la propuesta de Ramón, pero no podía ignorar la inquietante sensación de que su amigo Lucas también le traía un mensaje significativo. Mientras sus pensamientos galopaban hacia el futuro que podía crear, se percató de que necesitaba saber más sobre cómo esa conexión podría influir en su carrera y su visionado del arte. La incertidumbre en su pecho se transformó en expectativa. Javier sabía que tomar decisiones valientes sobre su proceso creativo era solo el comienzo. La colaboración con Ramón se sentía cada vez más vital, ya estaba en camino hacia un nuevo capítulo de su vida. Pero también necesitaba reconciliar su relación con Lucas. Un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos. Este era de Lucas nuevamente. Tengo otra cosa que decirte. Necesitamos hablar sobre algo que podría cambiarlo todo. Javier sintió que el aire le faltaba. La expectación era casi abrumadora. ¿Qué otra revelación aguardaba en su horizonte? Javier dejó su teléfono a un lado y tomó una respiración profunda, tratando de reunir sus pensamientos. La combinación de la emoción por la posible colaboración con Ramón y la incertidumbre del mensaje de Lucas saltaba entre sus miedos y sus ambiciones. Durante semanas había estado lidiando con la duda de su dirección artística. A pesar del llamado de su esencia, la perspectiva de un nuevo enfoque podría impulsar su carrera. Esa noche, al trazar líneas en su cuaderno, experimentaba una fusión de ansias y nervios. La idea de combinar su estilo con el de Ramón se volvía cada vez más atractiva, pero arrastraba consigo el espectro de la traición a su propio ser. Mientras su mente viajaba entre la posibilidad de expansión en su arte y la sombra de la inseguridad, la interrupción de Lucas resonó en sus pensamientos como un eco que no podía ignorar. ¿Qué podría tener tan poderoso como para cambiarlo todo? Se preguntó, sintiendo que el momento de tomar decisiones había llegado. Sin embargo, la idea de enfrentarse a su amigo le producía un nudo en el estómago. ¿Qué había revelado Lucas que podía alterar por completo su actual perspectiva? Optó por hacer una pausa en sus bocetos. La ansiedad se había transformado en una reflexión profunda. Con su cuaderno en mano, salió al pequeño balcón de su apartamento y contempló la ciudad iluminada. La vastedad de las luces le recordó la multiplicidad de caminos que la vida podía ofrecer. Nunca había sido un chico de compromisos. Siempre había preferido el camino del lado artístico y bohemio. Pero la realidad de crecer y madurar estaba cada vez más presente. Tal vez era hora de abrirse a nuevas colaboraciones, de permitir que su voz pudiera florecer en direcciones inesperadas. Mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, se sintió llamado a efectuar un cambio. Su mente empezaba a delinear las acciones que tomaría, desde hablar con Lucas hasta reunirse con Ramón. Pero antes de avanzar, se confrontó con una verdad de la que siempre había huido: su miedo a la oposición. Esa sensación de ser juzgado por otros había obstaculizado su progreso. La referencia a sus experiencias pasadas lo golpeó con fuerza.
¿Había dejado que las opiniones externas moldearan su esencia interna? Volviendo a su cuaderno, Javier comenzó a escribir una lista de objetivos. No solo artísticos, sino vitales. Reconectar con Lucas, aceptar el riesgo de colaborar con Ramón y explorar sin miedo su verdadera expresión. Sabía que la búsqueda de la autenticidad debía superar cualquier temor que pudiera albergar. Mientras cruzaba los puntos en su lista, una súbita claridad se apoderó de él. Aceptó el hecho de que su desarrollo personal era innegablemente sinónimo de desafíos. Por cada paso que diera hacia adelante, debía ser consciente de su propia resistencia, y también de la posibilidad de las críticas. Los ojos del mundo podrían observarlo, pero esos ojos no dictarían su visión. Finalmente, pulsó el botón de enviar para responder a Lucas, sintiendo que una parte de sí mismo se liberaba. La incertidumbre no desapareció, pero se sentía más preparado que nunca para enfrentarse a ella. «Podemos hablar mañana», escribió. «Pero antes, necesito saber qué tienes que decirme». Javier sintió que su corazón latía con firmeza. La revelación de Lucas sería solo una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a resolver. Mientras cerraba el cuaderno, un pensamiento le cruzó la mente. El momento de enfrentar mis miedos había llegado, y no había vuelta atrás. Con esa certeza resonando en su interior, decidió que iba a luchar por la autenticidad de su voz, sin importar el costo. La noche avanzaba, pero en su pecho ardía una nueva llama. ¿Qué más podía descubrir sobre sí mismo a través de la próxima conversación con Lucas? La anticipación de la revelación lo mantenía alerta, casi inquieto. Una parte de él ya deseaba enfrentar esa verdad impactante que estaba por venir. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo reflejara la tormenta interna de Javier. Había pasado la noche en vela, intentando asimilar los posibles escenarios de su conversación con Lucas. Se sentía afligido y, a la vez, motivado. Los siguientes pasos que debía dar se precipitaban en su mente como flechas listas para ser disparadas. Sin embargo, cada uno de esos pasos exigía de él un alto grado de determinación y honestidad. Javier decidió que la mejor forma de prepararse para el encuentro con Lucas era explorar su propia vulnerabilidad. Se sentó en su escritorio, rodeado de los objetos que solían inspirarlo, y comenzó a escribir en su cuaderno. No se trataba solo de arte, sino de sus miedos más profundos. ¿Qué quiero decir realmente? ¿Qué me impide mostrarme tal como soy?, se preguntaba mientras trazaba líneas en la página, dejándose guiar por una mezcla de reflexión y sinceridad brutal. Sus palabras se convirtieron en un espejo que le devolvía una imagen más clara de lo que anhelaba en su vida personal y profesional. El enfoque era claro. Debía abrirse a lo desconocido, no solo en su arte sino también en sus relaciones. La idea de la autenticidad ocupaba el primer lugar en su mente. Era el momento de despojarse de las corazas forjadas por el miedo a la desaprobación, a la crítica. En su cuaderno anotó: «La autenticidad atrae, la imitación apaga». Esa línea resonó en su interior con la fuerza de un mantra. Estaba decidido a iluminar la sombra de la inseguridad que había oprimido su creatividad y su conexión con los demás. A medida que su pluma se deslizaba por el papel, sintió que batallaba no solo contra las dudas que lo asaltaban, sino también con las limitaciones que él mismo se había impuesto. Cada palabra era un grito por liberarse. Cuando llegó el momento de encontrarse con Lucas, el aire a su alrededor estaba impregnado de una mezcla de ansias y adrenalina. Javier llegó al café donde habían acordado verse, sintiendo su corazón palpitar con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Al ingresar buscó a su amigo en el lugar abarrotado, y lo encontró en una esquina, envuelto en la calidez de la conversación con un par de conocidos. Javier inhaló profundamente antes de acercarse. En su mente, marcaba un nuevo propósito: no permitir que el miedo interfiriera. Al sentarse, los ojos de Lucas lo miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Hola, Javier», saludó Lucas, su tono delicado pero cauteloso. «Hola», respondió Javier,
el nerviosismo comenzando a deslizarse en su interior como un frío que despertaba todos sus sentidos. La conversación comenzó a fluir, pero antes de que Lucas pudiera compartir lo que había traído, Javier se sintió impulsado a tomar la delantera. Necesito ser honesto. He estado reflexionando mucho sobre lo que quiero en mi vida, y quiero partir de aquí. No quiero esconderme más detrás de mis inseguridades, expresó. Lucas lo miró evidentemente sorprendido, como si Javier acabara de abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Eso es poderoso, hermano. Pero hay algo que tengo que decirte y puede que no sea lo que esperabas, respondió Lucas. Su voz adquiría un tono serio, intensificando la atmósfera. El corazón de Javier se detuvo por un instante, el temor y la curiosidad entrelazándose en su pecho. ¿Qué era eso que Lucas estaba a punto de revelar? ¿Podría esto cambiarlo todo? La tensión en la mesa se volvió palpable, y Javier se sintió al borde de un precipicio emocional. Mientras sus pensamientos giraban en torno a posibles revelaciones, una pregunta básica emergió en su mente. ¿Estoy listo para enfrentar lo que viene? A medida que Lucas comenzaba a hablar, un nuevo mundo de posibilidades se abría ante él, pero aún así, no podía evitar pensar en las consecuencias de sus elecciones. ¿Qué verdad podría cambiar su vida para siempre? La búsqueda de la autenticidad había comenzado, y el desenlace de su historia estaba por definirse. La voz de Lucas rompió el silencio tenso con un tono grave, que vibró en el aire entre ambos. Javier se sintió escudriñado, su mente aferrada a cada palabra que brotaba de los labios de su amigo. Todo este tiempo, he estado evaluando mis propias decisiones y algo me lleva a pensar que estoy en un lugar similar al tuyo. Lo que voy a decirte no va a ser fácil de escuchar, pero necesito que lo oigas porque podría cambiar la dirección de nuestras vidas. A medida que Lucas proseguía, la incertidumbre se apoderó de Javier. Cada revelación de Lucas resonaba en su propio viaje de autodescubrimiento. He renunciado a un trabajo que parecía perfecto, pero que en realidad me estaba consumiendo. La búsqueda de autenticidad no es fácil para nadie y menos para alguien como nosotros, que hemos vivido a la sombra de expectativas ajenas. Javier sintió que cada palabra de Lucas lo atravesaba, como una balanza que pesaba sus introspecciones. Se dio cuenta de que su amigo había dado un paso que él mismo había temido abordar. ¿Qué significa realmente ser auténtico, si se requiere romper las cadenas de una vida que ya no te pertenece? La respuesta giró en su mente, desafiando sus propias experiencias. Lo he dejado todo por un sueño, continuó Lucas. Quiero dedicarme a la creación artística, a representar la verdad, sin máscaras. Sé que no será fácil, pero es lo único que me da paz. Te lo diré de esta forma. Cuando miramos hacia adentro, y confrontamos nuestros temores, nuestro auténtico potencial comienza a emerger. Las palabras de Lucas tocaron la fibra de la lucha interna de Javier. Recordó aquellos momentos en los que había dudado de su propio camino. ¿Cómo podía dejar atrás el miedo a salir de su zona de confort? Esa era la puerta que debía abrir. La conversación se tornó un manantial de reflexión. Estaba listo para dejar que su amigo fuera un faro en su búsqueda. Es como lo que escribí esta mañana, se atrevió a decir Javier, su voz firme ahora. La autenticidad atrae, la imitación apaga, y he estado imitando lo que otros esperan de mí. Pero estoy cansado de vivir así. Quiero validar mi esencia, y cada día que pasa, me siento más preparado para hacerlo. Lucas sonrió, un destello de orgullo brillando en su mirada. Solo entonces empezarás a descubrir lo que realmente eres. Y créeme, ello va a abrirte muchas puertas. Pero recuerda, la autenticidad también significa estar dispuesto a enfrentar los rechazos y las críticas. Esas son parte del viaje. Javier asintió, sintiendo que su corazón latía más fuerte. La conversación se había transformado en un pacto implícito de crecimiento mutuo. Pero aquello lo llevaba a otro dilema. ¿Cómo iba a materializar todo lo que había descubierto en su propio ser? Al dejar el café, la lluvia comenzaba a caer, y en medio de la soledad del camino de regreso, su mente bullía con ideas y estrategias. ¿Debería renunciar a su trabajo actual?
Aunque el miedo de perder la estabilidad lo asaltaba, la verdad lo enfrentaba. La decisión no solo implicaba un cambio profesional, sino también una transformación personal que desnudaba su vulnerabilidad. Cada paso hacia adelante parecía un empujón hacia la desconocida dimensión de su vida que había anhelado. La búsqueda de autenticidad, que antes era solo un deseo, comenzaba a sentirse como una necesidad urgente. Con el horizonte claro y nublado a la vez, Javier sabía que la próxima decisión definiría enormemente quién sería. Sus pensamientos se abrieron a la oportunidad de fracasar, pero también de volar. La lluvia se convirtió en una metáfora de la purificación que necesitaba en su vida, y sin querer, una chispa de valentía empezaba a encenderse. Cuando llegó a casa, su cuerpo sintió el peso de la incertidumbre. Pero en su interior, una voz resonó con claridad. El momento de la verdad se acerca. Tienes que dar el paso. La decisión estaba ahí, al alcance de su mano, dispuesta a desafiarlo de nuevo. Mientras Javier cerraba los ojos, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría enfrentarse a sus miedos y dar un paso firme hacia su autenticidad en el mundo? Una pregunta retumbaba en su mente, junto con una promesa silenciosa. No dejaría que el miedo lo definiera. Con una mezcla de ansiedad y determinación, se preparó para la próxima etapa de su viaje. Lo que había comenzado como un diálogo, se había convertido en una búsqueda de cambio radical. El desafío que había reconocido ante Lucas palpitaba con renovada energía en su interior. Su historia apenas comenzaba, y con ella, la posibilidad de una verdad que lo liberaría. Sin embargo, al despertar la mañana siguiente, se encontraría con un mensaje inesperado que lo obligaría a confrontar su propio dilema. El camino hacia la autenticidad es más oscuro de lo que parece. ¿Sería este un llamado a la acción o un obstáculo más? La intriga lo invadiría, dejándolo al borde de un precipicio del cual no podía retroceder. La luz del sol se filtraba tímidamente a través de la ventana, y Javier se sentó en el borde de su cama, aún entre sueños y realidades. El mensaje que había recibido la noche anterior resonaba en su mente. El camino hacia la autenticidad es más oscuro de lo que parece. Podía sentir un escalofrío recorrer su espalda al recordar la profunda lucha que había comenzado. La dilema en su interior se tornaba cada vez más palpable, esa fragorosa dualidad entre el deseo de ser fiel a sí mismo y el miedo a lo desconocido lo mantenía prisionero. Después de prepararse para su jornada habitual, Javier sintió la urgencia de transformar las palabras de Lucas en acción. En su trabajo, la rutina era un antídoto para el caos interno, pero también se convertía en una trampa que lo mantenía estancado. La idea de renunciar se agolpaba en su mente como una tormenta esperando estallar. Esta vez, sin embargo, sentía que un impulso más fuerte lo guiaba. Tal vez la verdadera urgencia no era solo salir, sino definir con precisión qué era lo que realmente quería. Mientras viajaba en el transporte hacia la oficina, Javier utilizó ese tiempo para esbozar un plan. Quería ahondar en su pasión por la escritura, su verdadera vocación. Sacó su cuaderno y comenzó a anotar ideas. Historias que aún no había contado, personajes que habitaban su mente y experiencias que necesitaban ser compartidas. Esa simple acción hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza, llenándolo de una chispa de vida que había estado ausente. Al llegar a su trabajo, el ambiente lo recibió como siempre. Oficinas pululantes de actividad y conversaciones vanas que flotaban por el aire. Cada saludo se sentía despojado de significado. Pero esta vez, había una decisión palpitante en su interior. No podía seguir más en un lugar que no reflejaba su ser. Sin embargo, la voz crítica que habitaba en su mente empezó a hablar. El miedo a la inestabilidad, el juicio de sus colegas, la incertidumbre de triunfar en un campo tan volátil. Cada argumento era un ladrillo más en el muro de su autoduda. Su jefa, como todos los días, lo convocó a su oficina. Los informes de progreso lo esperaban, y aunque su cuerpo estaba presente, su mente se encontraba atrapada en la lucha que libraba. Durante la reunión,
Las palabras se perdían entre lo que él suplicaba en su interior. «Libérame de esta prisión». Al finalizar, mientras se retiraba, su jefa comentó algo que lo desconcertó. «Javier, siempre admiré tu forma de escribir. ¿Has considerado utilizar esas habilidades en el contenido que produjimos?». Esa intervención fue como un rayo en medio de su tormenta interna. La perspectiva de ser visto por su talento despertó un eco dentro de él. ¿Sería esa una señal? La idea de comenzar un nuevo camino profesional que le permitiera expresarse más auténticamente palpitaba en su pecho. Todo lo que había catalogado como sueño se infiltraba ahora en su realidad, pero aún persistía la sombra de la indecisión y el dilema moral de dejar atrás lo conocido. Al finalizar el día, Javier se sintió tan dividido como al despertar. En cada sombra del tormentoso camino hacia la autenticidad, había un rayo de luz que lo llamaba, pero el temor seguía asfixiándolo. ¿Y si las cosas no salían como esperaba? La intersección de su vida era una encrucijada peligrosa. El riesgo de fallar lo asustaba, pero también lo atraía. Había algo en enfrentar el miedo que lo emocionaba. En la intimidad de su hogar, con las palabras de Lucas flotando en su mente, Javier tomó una decisión. No podía esperar más para hacer un cambio significativo en su vida. Sentó las bases para una carta de renuncia, aún temblando ante la idea de escribirla. Al hacerlo, reconoció que la verdadera batalla no era simplemente dejar su trabajo, sino enfrentar el enemigo interno, su negativa a creer en su capacidad de crecimiento. La noche se arremolinaba a su alrededor mientras Javier escribía. Cuando terminó, el papel en sus manos pesaba como una piedra, pero la emoción en su corazón era ligera. Sin darse cuenta, había comenzado un proceso de reconciliación consigo mismo, y aún así el miedo no lo había abandonado del todo. La travesía hacia la autenticidad en su vida apenas comenzaba, y se sentía más listo que nunca para afrontarla. Una vez que cerró el cuaderno, se dio cuenta de que la decisión solo lo había empujado a más preguntas. La noche le ofrecía una imagen distorsionada de lo que vendría. ¿Qué pasará después de entregar esta carta? La incertidumbre lo esperaba con brazos abiertos. La decisión de escribir era solo el primer paso, y especialmente, el más difícil. La otra verdad que emergía era el próximo desafío, lograr hacer real su pasión, la escritura. Con esa chispa de descubrimiento, Javier eligió enfrentar lo desconocido. De repente el futuro no parecía tan sombrío, sino más bien un lienzo en blanco a punto de ser pintado con sus propios colores. Al cerrar los ojos esa noche, las preguntas giraban en su mente. Pero justo antes de despertar, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. Estás por recibir una oferta que cambiará tu rumbo. Mantente alerta. La intriga no tardaría en convertirse en un nuevo desafío. Y justo cuando pensaba que lo había visto todo, el universo se preparaba para ponerlo a prueba una vez más. La mañana siguiente, la luz del sol caía con más claridad y determinación. Javier se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. La carta de renuncia aún en el fondo de su mente como un recordatorio persistente de la decisión que había tomado. Las palabras del mensaje recibido la noche anterior también zumbaban en su cabeza, como un eco de posibilidades y peligros. Mientras se preparaba para el día, cada movimiento parecía cargar un nuevo significado. Había un propósito en cómo se vestía, cómo se ataba los zapatos, cómo se miraba en el espejo. Finalmente, Javier se sintió alineado con una versión de sí mismo que había estado oculta durante mucho tiempo. A medida que transcurría la mañana, una urgencia inusual lo llevó a buscar el correo, como si esperara que el universo tuviera algo más que decirle. Su corazón latió más fuerte al ver que había una respuesta a su inquietud, el mensaje sobre la oferta que cambiaría su rumbo. El contenido era intrigante, invitándolo a un evento literario donde agentes literarios y editores buscarían nuevas voces. Era una oportunidad gloriosa, pero Javier sabía que ese era solo un primer paso hacia un mundo en el que tendría que desnudarse ante su propia vulnerabilidad. En el viaje hacia el trabajo su mente empezó a divagar. La idea de asistir a ese evento lo aterraba y fascinaba a partes iguales.
¿Seré capaz de compartir mi escritura en un entorno así? ¿Qué pasaría si me rechazan? Las dudas volvían a invadir sus pensamientos como pesadas sombras acechando en la bruma de su seguridad. Sin embargo, sintió cómo estas preocupaciones comenzaban a transformarse en motivación. Sería capaz de elegir algunas de sus mejores obras, de sacar a relucir su talento y mostrar quién era realmente. Era un acto no solo de exposición, sino de empoderamiento personal. Al llegar a su oficina, Javier se sintió más consciente de su entorno. Las risas y conversaciones de sus colegas, una vez sin vida, ahora resonaban con un nuevo sentido. Pero en lugar de dejarse llevar por la rutina, decidió sumergirse en su trabajo. Empezó a utilizar su creatividad para mejorar los informes. No sabía si era el miedo a perder lo que tenía, o la emoción de lo que podía ganar. Pero comenzó a ver el trabajo no como una prisión, sino como un terreno en el que podría experimentar su potencial. Esa perspectiva lo liberó de la sensación de vacío que lo había atormentado. Su jefa lo sorprendió nuevamente con un cumplido sobre su trabajo. En lugar de simplemente sonreír, Javier tomó un momento para expresar su propio deseo de expandir sus capacidades dentro de la empresa. Habló de su interés por contribuir más activamente en la creación de contenido, sugiriendo ideas arriesgadas que podría explorar. Notó cómo, a medida que hablaba, su confianza iba en aumento, y esa chispa de creatividad lo llevó a una virtual catarsis. La jornada se cerró con una luz más brillante en su interior. Al llegar a casa, se sentó frente a su computadora, listo para obtener mayor claridad sobre la invitación al evento literario. Pero, en ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba escribiendo sobre el futuro, estaba comenzando a construir el presente que verdaderamente deseaba. Decidió plasmar sus pensamientos, sus esperanzas y su historia en una forma sencilla, pero llena de pasión. Una carta a sí mismo, una carta de compromiso, definiendo su rumbo en la vida. Hoy elijo ser auténtico, escribió. Hoy elijo enfrentar el temor y transformarlo en acción. Al terminar, sintió que la pesadez de la indecisión empezaba a disiparse. Sin embargo, mientras relanzaba sus pensamientos, un nuevo mensaje hizo vibrar su teléfono. Bienvenido al evento. Prepárate para sorprenderte. De inmediato el escalofrío del miedo regresó. Javier sabía que el camino hacia la autenticidad estaba forjado por caminos inesperados. ¿Estaba realmente listo para presentarse ante un mundo que podría ser tan impredecible como iluminador? La incertidumbre se aferraba a su mente, y la emoción lo empujaba hacia adelante. Así, entre la ansiedad y la anticipación, Javier entendió que el verdadero desafío estaba por venir. A cada paso, se estaba acercando más a sí mismo, a la autorrealización. Pero el eco de esas nuevas posibilidades comenzaba a crear un nuevo dilema. ¿Podría ser capaz de transformar su talento en una carrera, o el miedo lo amarraría al pasado? Mientras su corazón palpitaba con la adrenalina del desafío, el futuro se brindaba ante él como un lienzo sin pintar. El día del evento llegó, y la luz del sol iluminó Oaxaca con una calidez prometedora. Javier se despertó con una mezcla de nervios y determinación. Había pasado días preparándose, no solo para exponer su trabajo, sino para abrazar su verdad. Sabía que este sería un punto de inflexión. Su corazón latía fuerte mientras se miraba en el espejo, viéndose finalmente como el artista que siempre había querido ser. Al llegar al evento, una sensación de pertenencia comenzó a llenarlo. El aire vibraba con expectativas y creatividad, y aunque la multitud lo intimidaba, no podía ignorar la electricidad que lo rodeaba. Javier caminó entre los asistentes, observando, escuchando y absorbiendo esa energía contagiosa. Las paredes estaban decoradas con obras de artistas emergentes, y la promesa de nuevos relatos flotaba en el aire, como un canto suave que lo llamaba. Cuando llegó el momento de compartir su trabajo, Javier sintió el peso de toda su travesía en su pecho. El micrófono brillaba frente a él, y las miradas de la audiencia se posaron llenas de curiosidad. Capturando toda su valentía, dio un paso adelante. Soy Javier, y hoy comparto no solo mis obras,
sino también mi historia. Empezó. Con cada palabra, la ansiedad se transformaba en poder y autenticidad. Narró su camino, desde la lucha interna con sus sueños hasta el despertar que había experimentado al aceptar su voz. Habló de su madre, de sus inseguridades y de la colaboración con Ramón, como un símbolo de su evolución. Al describir sus obras, Javier no solo mostró su talento, sino que reveló pedazos de sí mismo, convirtiendo la exposición en un acto de liberación. Sus manos temblaban, pero su voz era firme, resonando como un canto de triunfo. El aplauso que siguió no fue solo un reconocimiento de su trabajo, sino una validación de su valía. La multitud lo trató como un igual, no como un artista en lucha, sino como un creador que había abrazado su vida sin reservas. Mientras la noche avanzaba, Javier sentía que había cruzado un umbral definitivo. Las palabras de Lucas y don Luis reverberaban en su mente como recordatorios de que la autenticidad era su mayor fortaleza. Una mujer se acercó a él, con admiración en sus ojos. Me resonaron tus palabras. Me encantaría trabajar contigo, le dijo, presentando la oportunidad de una colaboración futura. Era un golpe de gracia que sellaba la transformación que tanto había anhelado. Al retirarse del evento, Javier miró el paisaje nocturno de Oaxaca con nuevos ojos. Aquel lugar, que una vez se sintió como una prisión, ahora le parecía un lienzo fresco donde podía plasmárselos su verdadero ser. La presión pesada de las expectativas se disipó. Había demostrado que su valor no dependía de la aprobación ajena, sino del coraje de ser uno mismo. Así, en un giro del destino su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Estoy orgullosa de ti. Vi tu presentación. Eres increíble. Aquel simple texto lo llenó de luz. Por primera vez, sintió que su madre empezaba a comprender la esencia de su arte y sus elecciones. Javier había conquistado su miedo. Los ecos de su lucha se transformaron en melodías de triunfo y esperanza. Esa noche, en compañía de sus sueños y autenticidad, se dio cuenta de que el camino hacia la autosatisfacción apenas comenzaba, y estaba listo para llenar todas las oportunidades que la vida le ofreciera. Su identidad como artista y como ser humano vibraba con una nueva energía, fuerte y libre. La transformación estaba completa. Javier había creado su camino y comenzó a caminarlo con confianza, llevando consigo la certeza de que la autenticidad siempre ilumina el camino. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas en el cielo, supo sin duda que todo era posible. Ahora es su momento para dar el siguiente paso en su propia evolución. No esperen ni un segundo más para compartir este viaje de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.